estimularnos al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea que ya estamos libres, ya Dios nos libertó, ¿de qué? Del pecado, de la muerte y del diablo. Y ahora nos dice, así que, hermanos, desde el 16 leo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y fluctúe la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros a estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor. Tenemos que estar en el amor verdadero del Señor, sufriendo, padeciendo por el Evangelio, si es necesario. El Señor, el diablo no tiene el poder para quitar el pecado. Y el pecado es la autodestrucción de nuestra vida. Porque la dádiva de Dios para vida eterna y el pecado para muerte y destrucción. Dios nos llamó para que seamos libres en Él, para gloria a su nombre. El diablo no tiene el poder de quitar el pecado. El pecado es la autodestrucción de nuestra vida espiritual y física. De las dos, espiritual y física. Se enferma el alma y después el cuerpo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, según a los Corintios 7:1. Debemos de estar en el camino del Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, si queremos estar un día en el cielo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo gracias a Dios sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, con la sangre del Cordero de Dios, quien compró su sangre quien compró la iglesia con su sangre. ¿Quién es la iglesia? El Señor Jesucristo. La pagó con su propia sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Hechos 20, 22 al 28, ahí lo vamos a comprobar. Hechos 20, 22 al 28, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: ahora he aquí ligado yo en espíritu, dice el apóstol Pablo. Ahora yo aquí ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber qué me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, estoy en el 23, me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones,
que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos nosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. ¿Tú crees que un apóstol de los de hoy en día, muchos de los que dicen ser pastores no lo cumplen? Porque la Biblia dice que se mantengan irreprensibles y que la vida den por las almas, que den su vida. ¿En qué forma? El buen pastor la vida da por sus ovejas, porque está apacentando la iglesia y está enseñando la doctrina del Evangelio y está dando su vida en oración y en ayuno al Señor para apacentar la iglesia. Eso es lo que está diciendo, que el buen pastor la vida da por sus ovejas. Ahora dice el apóstol Pablo que yo voy a una ciudad, y ahora los apóstoles de hoy en día, ¿qué dicen? Voy a ir, me voy a presentar en el Dodge Arena de Miami y voy a cobrar 300,000 o 500,000 dólares. Voy a ir a México y voy a presentarme y voy a estar en el lienzo charro de Monterrey y voy a cobrar tanto. Voy a ir a Tijuana y voy a estar allá y voy a cobrar tanto. Y no está hablando nada de esto. Dice aquí, ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y no predican nada, predican puras cosas motivacionales que no te van a salvar. Escúchame, siervo, sierva del Señor, puras cosas motivacionales predican que no te van a salvar, que te motivan emocionalmente y que dicen: vengan todos los que quieren ser salvos, vengan todos los que quieren que oremos por ellos. Y hacen una oración masiva y dicen: tantas personas se entregaron al Señor Jesús. Y de esa forma no se ganan las almas. De esa forma no se ganan las almas. El apóstol Pablo dice: ahora yo, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. ¿Acabe la carrera qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi vida ya está en el Señor Jesucristo. La vida que vivió el apóstol Pablo estaba en el Señor Jesucristo. Mi vida está en el Señor Jesucristo. ¿Qué espero de esta vida? Nada. Que la presencia de Dios esté conmigo para siempre. Y que cuando se acabe mi luz, yo despierte en la gloria del Señor. Como lo hizo Esteban, que lo apedrearon y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y dijo: veo los cielos abiertos y veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Y vio los cielos abiertos y se fue al cielo. Y nosotros debemos de darle la gloria al Señor de igual manera. Dice que le esperan tribulaciones, no sabe qué le espera. Dice: pero de ninguna cosa si hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor para dar gracia, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, y yo sé que ninguno de todos vosotros me verá más de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el evangelio, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia que el Señor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Camina en la voluntad de Dios y hazlo con ánimo voluntario, porque si no lo hicieres así, el Señor te desechará para siempre. Escúchame lo que estoy diciendo. Y va a ser triste. Lo más triste de esta vida es haber oído de Dios, sabido de Dios y no ser salvo. Si estás en una iglesia donde hay apóstoles y profetas, sal de ella. Huye de ella y busca una iglesia de sana doctrina. Una iglesia donde practican la verdad, el evangelio, y predican el evangelio del Señor sin esperar lo que ha de acontecer. Pero sabiendo que el Espíritu es el que resguarda tu vida. Sabiendo que el Espíritu Santo es el que te da la ayuda y el que te sustenta con la diestra de su justicia. Gálatas 5:24. Estamos en Gálatas, en el capítulo 5. 24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Si tú eres de Cristo, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Dice aquí en el 5:24 de Gálatas, en el poderoso nombre de Jesucristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Pasiones y deseos. O sea, ya no busco un deseo mío, ya no busco mis pasiones, ni busco lo de la carne. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Ya no busco yo eso. Ya busco a Cristo en mi vida y que Cristo se manifieste sobre mi ser para gloria a su nombre. Solamente a través de la sangre el Espíritu Santo manifiesta su poder. Solamente a través de la sangre el Espíritu Santo manifiesta su poder. El Espíritu Santo te da el temor de Dios y te sensibiliza en lo espiritual y honra la fe que tenemos en Cristo. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. El Espíritu Santo honra la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Colosenses 2:9. Estoy en Colosenses 2:9 al 14. Leo en el poderoso nombre de Jesucristo, dice así: porque en él habita corporalmente toda plenitud de deidad, porque en él habita corporalmente toda plenitud de deidad, y vosotros que estabais completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echarla de vosotros en cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Leo desde el 10. Y vosotros estabais completos en él. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, o sea, renunciando y haciendo morir todas las obras de la carne, por la circuncisión de Cristo, la aceptación en Cristo y la vida de Dios en nosotros. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida.
juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Cuándo se activa otra vez esa acta? Cuando desobedecemos al Señor. Esa acta nos es contraria. Es como el Espíritu. Te pongo un ejemplo. Padre, y no nos metes en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hay un espíritu de tentación que te está acechando, y hay un espíritu que viene a robar, matar y destruir. Hay una ave de rapiña que viene a robar la palabra del Señor. Y así como eso dice, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así nos quitó el acta que nos era contraria y la anuló. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz, porque ahí pagó Él. En la cruz compró con su sangre la iglesia y la perdonó y le quitó todos sus pecados y dijo, yo pago para que tú entres al cielo, y aquí está el pecado, aquí pago con mi sangre. Y cortó el velo que es la carne, que es su carne, como dicen Hebreos. Y ahí quedó el pecado. Él lo consumió por amor a nosotros. ¿Quién dio ese amor? El Padre. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. ¿Quién sigue la obra? El Espíritu Santo. Debemos de clamar a Dios y de decir Abba Padre, y de decir Rebe Mama Senda, Sebe Rebe. Derrama tu gloria, Señor, y que tu presencia impacte los hogares, y que tu presencia sea en cada vida y en cada alma. Y el Señor lo hace, y hace milagros, y hace prodigios, y hace toda clase de cosas divinas el Señor, porque Él es santo y puro, y no hay error, no hay equivoco, no hay transgresión. Ya no hay transgresión, ya no hay error, ya no hay equivoco, ya no hay deseo, ya no hay obras de la carne en pecaminosidad, sino el Señor es todo en todo. Por eso dice en Gálatas 2:24, 2:20, aquí estoy atrás, está Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo voy a leer esto otra vez? ¿Cuántas veces lo tengo que leer? Hasta que lo viva. Si ya lo vivo, lo dejo de leer porque ya lo estoy viviendo. Y es para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. El diablo, Señor reprenda a Satanás, tiene el poder para engañar, seducirte para que peques, para que tu vida esté en otras cosas que no son de Dios. Te quiere entretener, pero no tiene el poder de quitarte el pecado, porque está en tinieblas y en pecado. El diablo, el demonio, el Señor reprenda a Satanás. Él quiere entretenerte, quiere ponerte entretenimiento, quiere ponerte diversión, quiere ponerte obras de la carne, quiere ponerte esto y aquello, para que tú peques. Sabiendo que si pecas te va a culpar. Tú pecaste, tú lo hiciste, no yo. Tú lo hiciste y no fui yo. Ahora tu desgracia está porque tú obedeciste al pecado. A mí no me culpes de nada. Es padre de mentira, de engaño y de falsedad, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A través de qué lo va a devorar? Del pecado y de la inmundicia. Alejarte de Dios, el pecado es la separación de Dios con el hombre, donde es la muerte, y la muerte es el pecado, y el pecado es la separación de Dios con el hombre. El Señor ya no puede intervenir por ti cuando tú ya estás en pecado. Cuando tú vienes a Cristo es cuando el Señor Jesucristo interviene por ti y bendice tu vida y derrama de su amor y de su gracia. Pero cuando tú estás en pecado, el Señor no va a intervenir por ti. Por eso es necesario arrepentirnos y convertirnos al Señor, pero de todo nuestro corazón, con corazones limpios y puros delante del Señor, como dice Hebreos, con sinceridad,
podemos entrar al lugar santo. Con sinceridad y amor podemos llegar a las mansiones celestiales. Pero si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio, si nosotros buscamos las cosas de este mundo, si nosotros queremos viajar, queremos hacer lo que a nosotros nos place y no lo que es conforme a la piedad, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con la sangre del Cordero de Dios. Estaba en Hebreos, en el capítulo 10, del 19 al 23, al 22, 19, 22, pero debemos de leerlo desde Hebreos del 16 al 24. Yo solamente leí del 19 al 22. El diablo tiene el poder para engañar, seducirte, para que peques, para que seas distraído, para que estés alejado de Dios, para que estés en pecado, en la separación de Dios, que es el pecado y es la muerte, donde Dios ya no puede operar, porque Dios nos dio un libre albedrío y nos ha dado las arras de su herencia del Santo Espíritu, y nos dio el albedrío para que nosotros escojamos qué queremos, la vida de Dios o seguir en condenación. En condenación ya estamos cuando no obedecemos al Señor. Por no obedecer al Señor, caemos en condenación en automático. En otras cosas que no son de Dios, pero no tienen el poder para quitar el pecado que está en tinieblas. El Señor, acuérdate que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin mácula. Por segunda vez viene el Señor Jesucristo, pero ya es en relación con el pecado. Con esto voy a concluir. Esa es mi conclusión de este tema. El Señor viene por segunda vez por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Ya dejó su palabra, nos dio su Santo Espíritu y poder que viene del cielo. Y no vas a tener justificación. Si tú te quieres justificar como hoy te justificas con los pastores y siervos que trabajan por la obra del Señor, y tú te justificas y le dices a los pastores, no es como tú dices, no es como tú me estás diciendo, ¿por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no eres ejemplo para ti? Hay muchos hermanos que son así groseros, que le dicen a los hermanos eso, siendo que el hermano está haciéndolo de corazón. Cuando tú estás enfermo, ¿por qué no vas y le dices al doctor? Lo regañas al doctor. Porque el doctor te está ayudando, ¿no? Así el pastor te está ayudando también. Y viene con una iglesia sin mancha y sin contaminación. Y si tú viene el Señor por una iglesia sin mancha y sin contaminación y tú estás deseando las cosas del mundo, donde yo te comprobé bíblicamente que los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos, y donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20, o como decía Colosenses, o como dice Hebreos, que donde no hay pecado ya no hay más remisión por el pecado, sino que viene una horrenda expectación de gracia, de hervor y de fuego que ha de consumir a los adversarios, a los que no hicieron caso del Señor, los que lo tomaron en poco, los que no guardaron la palabra del Señor, los que no buscaron el camino de Dios, los que no les agradó servir en la vida, estar en la vida de Dios y en la vida eterna, porque muchas personas que han dicho qué aburrido es estar ahí, porque no tienen la presencia de Dios, están ciegos y no pueden ver lo divino de Dios, ni lo perfecto del Señor, ni lo que Él ha hecho por ellos. Y hay ingratitud, y hay ingratitud, y hay ceguera espiritual, y hay maldición. No veo lo de Dios. El Señor viene por segunda vez por su iglesia en un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado. Y si tú estás
en su voluntad, irás con Él. Si estás en la voluntad de Dios, irás con Él. Si no, te quedarás como parte del más del 70%, 80% que se va a quedar y no se va a ir con el Señor. Y ahorita tú te justificas, pero es que yo obedezco, y es que yo sí obedezco a Juan, y obedezco a Lucas, y me gusta algo de Mateo, y de Timoteo también hago algunas cosas, pero me ha costado mucho trabajo. Es que el Evangelio es muy sufrido y muy pesado. ¿Tú crees que el Señor Jesús no le costó cuando pagó por ti en la cruz del Calvario para que tú fueses salvo? Dio su vida y pagó con su vida y dolor y azotes para que tú fueses salvo. Una hermana dice que vio una visión de cómo fue maltratado el Señor Jesús. Tuvo un éxtasis y una visión de cómo fue maltratado el Señor Jesús y lloró amargamente. No juegues con el camino de Dios, busca la presencia de Dios de corazón y busca agradar al Señor. Estoy en Colosenses en la conclusión de este tema. Está delante de Filipenses, ahí está Colosenses, estoy en la conclusión de este tema y lo leo rápidamente porque el tiempo se me ha acabado. Es capítulo 1, verso 15 al 23, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ¿qué? Santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Leo una vez más desde el 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién resucitó? ¿Quién? El Señor Jesucristo al tercer día. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, quien compró la iglesia con su propia sangre, como dice en Hechos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo fui hecho ministro. He presentado la palabra del Señor como el Señor me ha mandado en este día. Espero que esta palabra sea útil en ti
Que el Señor bendiga esta palabra en su vida. No tomes en poco la palabra de Dios como un día lo hizo David y le dijeron que por qué tuvo en poco la palabra de Dios y sostuvo el pecado, o por qué encubrió el pecado. Tú declara el pecado para que la gracia y la gloria de Dios se haga manifiesta sobre tu vida y sobre tu alma en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, bendiga su palabra en cada vida y en cada alma. En el nombre de Jesús voy a orar. Ora en tu casa, donde estés, para tu carro. Si estás conduciendo, páralo ahí un segundo, porque el bien es para ti. Si estás en tu casa, ora ahí, apaga la televisión, apaga lo que estés viendo, o ponle pausa y vamos a orar. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo por esta tu palabra, que un día nos va a presentar santos, nos vas a presentar santos sin mancha y sin mácula delante de tu presencia. Si en verdad somos fundados y permanecemos en la fe del Señor Jesús, sin moveros de la esperanza bienaventurada, como dice tu palabra. Que tú, Señor, nos halles justos ante ti a través de la justicia que has hecho en el Señor Jesucristo, porque solo no nos salvaste solamente, Señor, sino compartes la justicia del Señor Jesús en nosotros. Gracias por salvarnos, por darnos la vida eterna. Gracias porque por esta sangre nos cubrimos, con la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que es el tema de hoy, Padre. Te damos gracias por este tema, que la sangre de Cristo